Muy bien, buenas noches a todos los que hoy día se han sumado a esta clase. Dios les bendiga y esperamos que hoy día sea también una jornada más de aprendizaje para cada uno de nosotros, recordando que eh, construimos todos también el aprendizaje y vamos creciendo en el Señor. Así que estamos muy contentas con Pamela de poder estar una vez más con ustedes y yendo inmediatamente a los objetivos, vamos a revisar la tarea. Si alguno de ustedes buscó esta palabrita media difícil de pronunciar, pero que tiene un tremendo significado. Me gustaría saber si alguien pudo o logró encontrar algo que pueda compartir. ¿Quién va a ser el primero? Ahí hubieron dos que los enviaron por escrito, Sí, 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 pero no sí, yo sé lo si se pidió revisé. por escrito. Sí, se pasaron de Mateo para mandarlo por escrito. ¿Alguien quiere compartir cómo le fue con la palabra? ¿Qué encontró? Si la leyó por ahí, le quedó algo Yo, grabado. Hermana Mónica. bueno, yo leí un poco, busqué también y en realidad, como usted dijo, unos 5 renglones, uno resume un Sí, poco, pero sí. es bastante, digamos, más profunda la palabra, especialmente Ujú, yo puse que es un sentimiento de tristeza que se produce en uno al ver sufrir a alguien y que nos impulsa a aliviar su dolor o su sufrimiento. También tener la capacidad de reconocer y entender el dolor de alguien que está sufriendo. ujú, Y también que Jesús nos da muchos ejemplos de compasión en la palabra del Señor por los ujú, necesitados, los enfermos, los desvalidos, por los ancianos, por los niños. Esa compasión, ese amor hacia cada uno de nosotros. Y también leía que es un poco diferente a la tristeza. ujú, Compasión y tristeza también son diferentes, porque ujú. la tristeza puede pasar, pero la compasión queda así en un sentimiento aquí en tu corazón, que tú Permanente. empatizas con la otra persona o Ujú, quien esté contigo en alguna situación ujú, complicada. Bueno, y ujú, tengo harto aquí, pero aquí lo voy a dejar para que otros compartan ujú. también, así que eso Sí, que muchas quería gracias. compartir. Muchas gracias, hermana Mónica. No la Sí, mandé por si acaso la no, está tarea, bien, no, sí, está bien, no, está no bien, no se preocupe, alcancé. no se preocupe. Ya. Está relacionado esta palabra, splash nisomai, con la compasión de Jesús. Que Jesús, por ejemplo, si leemos Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Mateo 14:14, y salió Jesús y vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos. Eh, Mateo 15:32, Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente. Está relacionada con esta compasión, con esto de fijarse en el otro, de atender al otro, de tender la mano al otro. Muy bien, ¿alguien más quiere participar? Sí, por acá. José, buenas Bueno, noches. buenas noches, hermano. Se le bendiga. Igualmente. Muy bien. Compasión. Bueno, esta palabra compasión que usted mandó a investigar es planisomai. Ujú. Bastante extraña esta palabra. Eh, no es como otras que se Sí. encuentran que son cortitas. Eh, esta palabra que aparece acá solamente aparece en el Nuevo Testamento. Y aparece, como usted bien lo dice, aparece referenciada al Señor Jesucristo. ¿Ok? Se le hace referencia a esa compasión que muestra el Señor. Ujú, En más ujú, ninguna parte se utiliza. ¿Ok? ujú, Eh, porque es una compasión distinta, porque se traduce como compadecerse, sentir compasión o tener misericordia. En el ujú, contexto del Nuevo Testamento se refiere a sentir una profunda empatía y preocupación por el sufrimiento o las necesidades de otros. Y a menudo usa en relación con la compasión y la misericordia de Jesús hacia las personas que necesitaban ayuda. Esta ujú, palabra implica un sentimiento sincero de simpatía y un deseo de aliviar el sufrimiento o brindar ayuda a quienes lo necesitan. La ujú, compasión es importante en la consejería, por lo que resalto varios aspectos importantes donde esta tendría implicancia. Uno, la escucha activa, la empatía, no juzgar, ofrecer ujú, apoyo emocional, comprender el sufrimiento, la comunicación empática, fomentar la autoaceptación
y colaboración en la búsqueda de soluciones, brindar recursos, alentar el autocuidado. Ujú. ¿Ok? Si Muy no bien. tenemos compasión, lastimosamente no podemos cumplir con estas partes o estos tips que acabo o estos puntos que acabo de mencionar de la consejería. Si no tengo Ajá. compasión, lastimosamente no voy a escuchar atentamente a la persona que viene a mí pidiéndome un consejo. Si no tengo compasión, no voy a ser empático. Y si no soy Ujú, empático, lastimosamente no vamos a llegar a nada. ujú, Eh, si no tengo compasión, voy a juzgarlo a la primera. ¿Ok? Si ujú, no tengo compasión, no voy a ofrecer un buen apoyo emocional y no ujú, voy a comprender su sufrimiento. Tampoco voy a ujú, ser empático, no voy a hacer una comunicación empática y tampoco voy a ayudar a la persona a, con, con su, eh, con su equilibrio emocional, porque puede ujú, venir con su ujú, autoestima muy bajo. Y si no ujú, me compadezco de él, ayudarlo con su autoestima, lastimosamente no va a un progreso en la persona. ¿Ok? ujú, ujú, Eso también. ¿Ok? Y la parte de brindar recursos. Imagínense aquella persona que venga necesitada económicamente. Si tú tú puedas ayudarlo en medio de esa necesidad que tiene, tú puedas brindarle también el apoyo o brindarle los recursos, bien sea X, no necesariamente tiene que ser monetario. ¿Ok? ujú, Brindarle ujú, recursos de salud, recursos, por ejemplo, pasarlo o transferirlo a otra persona para que siga la evolución de su caso. ¿Ok? ujú, ujú. Eso. Muy bien, Ya. eso básicamente. Wow, muy, muy completo. Muchas gracias, José. Dios te bendiga. Sí, esto es Amén. ponerse al lado del otro en una relación simétrica, ¿verdad? No asimétrica, en una relación simétrica, de tal manera que esta compasión no sea desde mirando hacia abajo, desde yo para arriba y la silla como consejero, sino en una relación simétrica con el aconsejado, ¿verdad? Y que se ponga en ejercicio este ejemplo que nos da Jesús a través de la palabra en cuanto a la compasión. Vamos a dejarlo hasta ahí. Yo sé que varios de ustedes buscaron la palabra. Vamos a ir dando algunas palabritas más en el transcurso de las clases que tienen directa relación con la consejería bíblica y tomando en cuenta el patrón que nosotras como profesoras tenemos, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo tomamos el ejemplo de Jesucristo como el consejero admirable y podemos tomar de él, ¿cierto? El patrón como para nosotros también aconsejar desde la humildad, el servicio, etcétera. Amelita. Hijo, ¿puedes buscar agüita? ¿Compartes el PPT? Porfa. ¿Lo tienes tú Ay, ahí sí, en la sí, mano? sí, sí, lo tengo aquí. Dame un segundito. ¿O lo comparto yo? Si igual lo tengo. Como yo lo Bueno, voy a... ok, Ya, espérame un poquito, espérame. dale. Pastor, ¿se puede compartir, cierto? Sí, ya, espérame un poquito. Bajaste con las últimas, ¿verdad? Sí, bajé con las últimas, lo bajé hace Ah, ya, poquito. ok, ya, súper, ya, está bien. Ya, ahí sí. Vamos. Ya, ahí estamos. Ya. Eso ya lo vimos, capacitación para el acompañamiento, revisamos la tarea, ¿la están viendo bien, cierto? Sí. Sí, ya, muy bien. Hemos estado viendo el ciclo de la consejería, ¿ya? Y estuvimos ver el tema de derivar, lo puse bien en grande porque hoy día vamos a ver bajo qué condiciones podríamos derivar, ¿ya? Después dice calmar, entregar esperanza, para cada motivo de consulta, aconsejar de manera bíblica y práctica. Hacia allá vamos, ¿ya? Vamos dirigiéndonos a poder aconsejar también bíblicamente. Centrar la responsabilidad en el aconsejado, ahí vamos a trabajar también más adelante, llevarlos a tomar decisiones y el tema del seguimiento y el acompañamiento. Ahora, estos criterios nosotros podemos irlo complementando. Nosotros colocamos aquí criterios para derivar. ¿Bajo qué condiciones nosotros podríamos decir que tenemos que hacer una derivación? ¿Ya? Una de las cosas que coloqué ahí fue lo que es la transferencia y la contratransferencia. Esos dos términos, así como están ahí escritos, no lo hemos visto y ahí quiero detenerme un poquito.
Cuando hablamos de la contratransferencia, que esa es la palabra técnica, sí lo vimos bajo otro concepto que era teñir. ¿Se acuerdan ese concepto de teñir? ¿Sí? Ya, bueno, eso es coloquial el término de teñir, pero técnicamente es contratransferencia. ¿Y qué es la transferencia? La transferencia, ¿cierto?, es del aconsejado. El aconsejado se proyecta o se transfiere al consejero. ¿De qué manera? Puede transmitir ciertos sentimientos porque lo identifica con otra persona, hace una conexión desde él hacia el aconsejado, desde el aconsejado al consejero. Y a veces puede transmitir ciertas emociones, como por ejemplo amor, afecto y estima. Y también odio, miedo y humillación. ¿A qué se refiere? Que de alguna manera ve en el consejero, por ejemplo, un resentimiento, porque cada vez que lo ve, ve a su papá, por ejemplo, o al revés, también puede ser una transferencia de amor y que también puede terminar como enamorándose del consejero. Ya ahí esa es la transferencia, es el aconsejado, ¿cierto? Con una disposición distinta al consejero. Y la contratransferencia es lo que nosotros hablábamos de teñir, de cómo a veces ciertas situaciones no resueltas en el consejero se pueden ver reflejadas en el aconsejado. Entonces, frente a esa circunstancia hay que hacer derivar. Si hay cosas que sobrepasan la situación. Se da las dos formas. El aconsejado proyecta ciertas situaciones en el consejero y el consejero proyecta ciertas situaciones en el aconsejado, ¿ya? Y frente a qué otra cosa, frente a situaciones, bueno, dice, se ha visto violentado, vulnerado, o sea, si sabemos que eh, hay situaciones como maltrato, nosotros tenemos que denunciar. Si vemos situaciones de abuso, violaciones, también hay que denunciar. Nosotros como iglesia también nos corresponde tomar ese rol, o si no, nos haríamos cómplices. No es algo que pudiésemos ocultar, ¿ya? Frente a algunas patologías y a otros criterios también para derivar. Pero no sé frente a qué otro criterio, qué le agregarían ustedes a este listado. Y claramente, como dice ahí, que el criterio está en relación a que otros pueden, ¿cierto?, hacer una ayuda mucho más efectiva de la que yo puedo estar haciendo. Ese es el principal principio, cuando puede recibir mi aconsejado una ayuda más efectiva desde otra persona. Pero ¿qué otras cosas agregarían ustedes a esta lista? De que bajo qué criterio derivaríamos. Se En el escucha. caso en el Ujú. caso de creerme o tener una clase de incompetencia ¿Ya? para tratar el caso que se presenta. Ya, exacto. ¿Mm? También, incompetencia, ahí podríamos agregarlo también, alguna incompetencia. ¿Qué más? Lo vamos a ir agregando porque es importante también. Si se tiene mucho tiempo con el caso y no se resuelve nada, Sí, también estaba leyendo un libro que hablaba que si después de unas 5 sesiones o 4 sesiones no se avanzaba, también había que evaluar si era importante derivar. También lo leí, ujú, así que yo creo que también podría ser posible. Porque probablemente hay otro factor que yo no estoy identificando que está afectando a la persona y eso hay que evaluarlo. ¿Qué más? ¿Algo más que agregarían? ¿No? Ya. Vamos a la siguiente lámina. Tal vez yo agregaría, no sé si cómo tomarlo, cómo decirlo, si el aconsejado puede, a ver, no sé si ustedes saben más de esto, puede colocar eh, el aconsejado verse en una situación incómoda con el aconsejado al frente y puede verse expuesto a una situación de riesgo. No sé, estoy pensando en alguien que pueda tener alguna clase de inclinación
algún impulso no controlado, Ujú, y el estar solo con esa persona, el consejero puede pensar, aquí yo me estoy exponiendo, ujú. Ahí por podríamos ejemplo. hablar de lo que es la transferencia, po, ¿Mm? porque es del aconsejado al consejero. Ya, Y ahí está la transferencia que nosotros hablábamos. ya, ok. Esa disposición también de lo emocional también. Porque también uno podría hablar de la ética que debiese darse dentro de la consejería. Eso también podríamos hablar más adelante, pero lo que dice usted, pastor, parece que tiene que ver en relación con lo que es la transferencia. Nadia, no sé si tú quieres agregar algo más. Una consulta, Sí, Ujú, sí, si es hermana un Patricia. familiar, y Ah, si es un familiar, igual debería ser derivado, un familiar sí, pues. mío. Sí, no, es lo No, mismo no que eso es debo, parte de la ética. Por ejemplo, los médicos no atienden a sus propias familias porque hay emociones involucradas. No, no logra ser uno objetivo. Y ese es el mm, tema, están las emociones involucradas y cuando hay emociones involucradas uno no logra ser objetivo. Entonces, por eso ya. no es recomendable justamente, ahora, desde una familia, sí, pues de como mamá, como hija, pero si son situaciones a lo mejor lo que no logro ser objetivo es mejor que otra persona converse. mm, Las emociones están ya, muy involucradas ahí. ok, ¿Nadie? gracias. Se podría agregar entonces parentesco, sería un motivo de Parentesco, derivación, sí. parentesco. A menos que, bueno, hay situaciones que claro. desde lo familiar está tanto la confianza, está tanto la cercanía, que hay familias que sí ven en ti un consejero, sí se acercan para pedirte ayuda, pero claramente que si a veces en una situación, por ejemplo, estoy poniendo un escenario, si hay una relación de matrimonio y te están pidiendo ayuda porque tu matrimonio está afectado, a veces es muy difícil ser objetivo y no ponerte del lado de alguno de ellos dos, especialmente de que si es tu hermana, por ejemplo. Entonces ahí uno deja de ser objetivo. En ese aspecto uno mejor dice, da un pie hacia el lado y dice, no, de verdad que no voy a ser objetiva aquí para poder ayudarte, entonces no soy la persona idónea. Nadia, si tú quieres agregar algo más. Claro, enriquecer lo que acabas de decir, en realidad la relación de consejería en caso de familia no debería ni siquiera comenzar, o sea, Ujú. no debería darse, porque se pierde la objetividad. Pero retomando un poco lo que el pastor decía en cuanto lo usas de manera coloquial, Pamela, el término Ujú. teñir, era Sí, la contratransferencia. eh, en realidad existe esto cuando existe también una vinculación entre aconsejado y consejero. Y bueno, y leyendo la literatura, lo que existe, lo que dice la investigación y la práctica, cómo ha sucedido en algunos casos cuando entre terapeuta y cliente más bien se produce una relación afectiva. exacto, Entonces, es el cuidado. Por lo mismo se aconseja a mujeres con mujeres, hombres con hombres, que se pueda dar este tipo de consejería así, o matrimonios con matrimonios, de tal manera que pueda haber también un cuidado para el consejero y para el aconsejado. exacto. Muy bien, avancemos. ¿Queda claro, cierto? Sí, ya. Un consejero no diagnostica, no está dentro de nosotros las habilidades para diagnosticar, no etiqueta. O sea, de alguna manera ahí hay un juicio cuando nosotros etiquetamos o un prejuicio. Procura que no haya sobreintervención. Eso es importante. Hablábamos con la Nadia de que a veces hay personas y que se da en nuestra iglesia y especialmente yo creo que se da en el tema de cuando hay personas que tienen temas de salud mental, tienen afectada su salud mental, de que conversan una situación con una persona, después conversan con otra persona, después conversan con otra persona. A eso se refiere una sobreintervención, porque cada persona le da un consejo distinto probablemente y en vez de aclarar, a veces confunde. Entonces, por eso habla de una sobreintervención.
La idea es que siempre se quede con una persona. Y el punto 4, derivar, ¿cierto? Si es que es necesario, y seguir acompañando. Eso es muy claro. Si una persona necesita algún otro tipo de apoyo profesional, sea del área que sea, el acompañamiento espiritual debe estar siempre presente. Nosotros no debiésemos desligarnos de esa responsabilidad, sino que acompañar a la persona en su proceso desde inicio hasta el final. Eso sería con respecto a un consejero, ¿ya? Y bueno, una de las cosas por las cuales nosotros... ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Sí, Marcelo? No, no, José. Ah, Disculpe, José. hermana. Aquí usted dice, en el punto número 4, deriva y Ujú. sigue acompañando. Sí, Eh, ¿hasta dónde debe acompañar el consejero? Porque hay proceso de proceso, ¿no? ujú, Porque si puede haber un caso de que es muy desgastante, ¿ok? sí. Eh, Imagínese que usted está con un familiar Ujú. que lo está aconsejando y después usted deriva, por ejemplo, yo estoy con un familiar, un hermano, y después se le deriva al pastor. Y sigo Ya. igualmente ahí acompañando, pero está esa carga. No sé si me voy a entender. ¿Me entiendes? Ese Entonces tú compromiso, lo sueltas, ujú, sientes un compromiso y no sí, hay como esa paz mental para ti de que hasta cuándo sueltas. ¿Me claro. entiendes? Es que en este caso, cuando hablamos de derivar hacia un profesional, ¿ya? Pero en este caso, el ejemplo es derivar hacia el pastor, o sea, el acompañamiento espiritual lo sigue dando el pastor. ¿Me entiende la diferencia? Y Ujú. más si es un Sí. familiar que decíamos que uno no logra ser tan objetivo. Entonces, y también podríamos hablar más adelante sobre el cuidado del el que acompaña. También eso es importante porque sí hay un desgaste. Sí hay un desgaste. No sé si respondí, José, tu pregunta. ¿Sí? Ya. En Ok. este Bueno. aspecto, nos podemos devolver, en este aspecto me viene a la mente un poco el futuro, Ujú, Nadia, Pamela. Esto que estamos haciendo hoy día ya va a decantar en un minuto en que vamos a decir, ahora tenemos en la iglesia un equipo de consejeros donde ujú, también está incluido el pastor, ¿cierto? Y empezamos, estoy pensando, y empiezan a llegar situaciones, aparece una familia, aparece un hombre, una dama, un joven, ujú, y vamos viendo ya, acá, lo atiende tal, por ejemplo, la hermana Mónica, aquí está la hermana ujú. Elizabeth, la hermana Ruth, empiezan a atender, empezamos ya, aquí, y puede ser que esta organización sea que alguna de ellas, estos hermanos, digan, no voy a derivar y esa derivación sea al pastor o esa derivación sería a un profesional con el cual ya tenga un contacto como red de contención. ¿Cuál debiese ser la organización? ¿Deben pasar, la derivación sería al pastor o la derivación sería a un profesional en la materia? Es que, bueno, yo creo que jerárquicamente, como el pastor es la cabeza en este aspecto, claramente yo creo que tiene que pasar por el pastor de todas maneras, para que esté en conocimiento. Claro, Y si hay claro. alguna situación que a lo mejor va a estar en conocimiento, uno dice que sabe, pastor, yo creo que aquí hay una situación mayor que Mm, debe tomarla un profesional, porque yo creo mm, que hay algún tema, como lo vamos a ver, alguna patología. mm, mm, Entonces, probablemente el pastor va a tomar, pero eso yo creo que es simplemente organización de nuestra iglesia. mm, El pastor, ese es el flujo, un flujograma que podríamos hacer, ¿cierto? Una estructura de saber que si cualquier situación llegue a donde el pastor lo evalúe, eso depende de nosotros, y ahí se provoque la derivación. Y ahí claro. es donde nosotros como iglesia también tenemos que generar ciertas redes. Hoy día en la tarde conversábamos con Jaime y estar en conocimiento de algunas fundaciones, algunas ONG, depende de la situación. No solamente van a ser temas de salud, a veces son fundaciones que hay, ONG, que podrían apoyarnos para poder ayudar a algún hermano frente a alguna situación en particular. Entonces ahí tenemos que generar esas redes con esas otras, un CEFAN, una ONG, una fundación, etcétera, etcétera, dependiendo
de la situación que están viviendo, porque no siempre son temas relacionales, a veces son temas legales, a veces son temas de salud, entonces el espectro es amplio, el abanico es amplio, depende de las situaciones. ¿Sí? Eso depende, yo creo que de nosotros. Muy bien, una de las cosas por Bueno, las Connie, cuales hay... Sí, hermano Marcelo, sí. Lo que me pasa es que, retrocedo. es que igual me quedo dando vuelta a lo que mencionó delante usted y también ¿Sí? el tema es de la ética del consejero también y de la preparación Sí, espiritual del consejero, porque hemos estado exacto. hablando en clases anteriores acerca de que a lo mejor el aconsejado puede volverse dependiente del consejero, pero Sí. también siento que puede pasar viceversa, o sea, que el consejero pueda sentirse dependiente y a lo mejor estrechar alguna relación. Hoy en día, Dios nos libra a todos nosotros, pero hoy en día se ve el tema de que, claro, que un hombre aconseja a otro hombre, que una mujer a otra mujer, pero la verdad es que está tan complicada la cosa hoy en día que en realidad Que ese eso tema me importa mucho. de la ética de la preparación espiritual, la Sí, verdad que siento que igual es súper importante en el tema del consejero, así que si lo pudiéramos ver, lo que hizo usted, el tema de sí, la ética del consejero más adelante sería igual interesante. por supuesto. Para allá vamos. Tenemos que ir apuntando. Si hay harto que ver todavía. Pero eso como decías tú al principio, eh, se me fue la idea. Al principio, ¿qué fue el punto uno que contaste, hablaste? ¿Yo? De la Sí, ética del consejero. La ética del de la ética. consejero. Ya, no, se me fue la idea. Ahí me voy a acordar, si me acuerdo, se me fue la Ah, idea. de la dependencia del Eso, consejero. ahí está. Con respecto a la dependencia, vimos también al principio un poco la dependencia que podía generar desde el consejero al aconsejado porque no tiene vínculos. Y para seguir manteniendo ciertas relaciones y para seguir manteniendo también, no sé, de repente eso puede hacer que su autoestima, el consejero le ayude, ¿me entiende? Entonces, por eso está el tema de la transferencia y la contratransferencia. O sea, ahí tú sí estás involucrado y sí se podría generar una dependencia desde las necesidades del consejero hacia el aconsejado. Se puede invertir la cosa, sí, de Nadia. Pero yo creo que son escasos los casos, no sé. Sí, ¿Nadia? sí, quiero apuntar también desde otra arista un poco en relación a lo que Marcelo está mencionando. Y en muchas ocasiones sucede que, eh, y eso a nivel, está también respaldado por la literatura que existe en cuanto a cómo el terapeuta, el consejero, se empieza a involucrar con las historias de los aconsejados. Y en el fondo, así en términos bien sencillos, se la lleva para la casa, la Mm, historia. Entonces, existe esto de también trabajar nosotros como consejeros. ¿En qué sentido? En que este hermano me cuenta algo, sí, yo lo mantengo en oración, porque mm. aquí hay involucrado un tema espiritual también que no lo podemos soslayar. Entonces, pero yo llego a mi casa y cierro la puerta. Los límites. Los límites, claro, aquí Sí. hay una cuestión de límites en donde es un aprendizaje también, hermano, porque así bien cortito le cuento, en mis primeros años como orientadora familiar y luego como terapeuta de duelo, me llevaba la historia para mi casa, entonces Mm, sufría por lo que le pasaba a los demás. Pero llegó un minuto en que dije, no, yo no me puedo llevar esto para mi casa porque me va a provocar un sufrimiento tremendo, voy a estar todo el día dando vuelta a esto con esto. Entonces, la ayuda del Señor, pedir la ayuda del Señor mm, y pedir también, Señor, muéstrame hasta dónde, que el Espíritu Santo nos guía hasta mm, dónde, porque si nosotros no ponemos límites, se hace muy difícil y se puede traspasar, la línea es muy delgada en ujú. cuanto al involucramiento con el aconsejado. Eso es. Muy bien. Bueno, y no somos salvadores. No, en este acompañamiento nosotros no tenemos la respuesta de todo. Y probablemente no la vamos a tener, pero vamos a estar ahí apoyándole, acompañándole, escuchándole. Acuérdense que eso es muy importante. Bueno, una de las cosas por las cuales sí tenemos que derivar son por las patologías, ¿ya? Y esto me gustó mucho, lo escuché ahí en el seminario el semestre pasado, y qué importante saber que no todo pecado es causa del pecado.
¿ya? Y esto tiene que ver principalmente con lo que son las patologías. Hay situaciones que a veces hay alguna enfermedad que te lleva a tener cierto comportamiento, pero es algo biológico y no tiene nada que ver con la línea espiritual. Entonces, por eso es importante poder identificar y tener cierto conocimiento con respecto a lo que son las patologías. Antiguamente, a todas las personas pensaban que tenían demonios, ¿ya? Y después con el tiempo se fueron dando cuenta que probablemente no eran demonios, sino que realmente en algunos casos habían situaciones de enfermedad psiquiátrica y que justamente tenían ciertos comportamientos. Por eso esta frase, que no todo pecado es causa del pecado. Y eso es lo que nosotros, el Señor nos dé ese discernimiento para poder identificar, ¿cierto? Si es alguna patología o es realmente algo espiritual. Y bueno, existe este que es el DSM-5, hasta ahí encontré que fue en el 2013 que salió el DSM-5. ¿Y qué es lo que es el DSM-5? Es el Manual de Diagnóstico y Estadística, ¿ya? Ahí donde se hacen las clasificaciones de los trastornos mentales y también bajo qué criterios se considera para diagnosticar, bajo qué criterio. Y ahí queremos ver algunos simplemente, no todos, pero para que ustedes vayan conociendo cómo funciona el DSM-5. Mire, dentro de las patologías que nosotros podemos encontrar, hay muchas. Está la depresión mayor, la ansiedad, la bipolaridad, la crisis de pánico y borderline, ¿ya? ¿Cierto? Que este trastorno de la personalidad. Esas son algunas. Ahora, aquí hay un ejemplo de lo que podría ser de simple, déjenme ponerlo acá, con el criterio que utiliza el DSM-5 para diagnosticar. Por ejemplo, hay depresiones, hay distintos tipos de depresiones. Hay depresión, desde la depresión leve, ¿cierto?, hasta la depresión moderada, y también está la depresión grave, ¿ya? Pero también está otra clasificación de una depresión mayor. ¿Qué dice el DSM-5? Dice que 5 más de los siguientes síntomas deben estar presentes casi todos los días durante un periodo de 2 semanas para diagnosticar una depresión mayor. ¿Cuáles son los síntomas principales? Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, anedonia o marcada disminución del interés o placer en casi todas las actividades. Después, síntomas adicionales como pérdida de peso clínicamente significativa o aumento o disminución del apetito, insomnio o hipersomnia, o sea, todo lo opuesto, agitación o retardo psicomotor, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o de culpa excesivo o inapropiado, capacidad disminuida para pensar o concentrarse o indecisión, pensamiento recurrente de muerte o ideación suicida, ¿ya? Esto de forma muy sencilla, pero ¿por qué es tan importante el diagnóstico y que nosotros no estamos capacitados para diagnosticar? Porque hay otras enfermedades patológicas que se van mezclando con la depresión. Por ejemplo, a veces hay bipolaridad con depresión, y cuando el psiquiatra te da medicamento, no solamente te da medicamento, por ejemplo, para la bipolaridad, sino que hace esta mezcla y esta conjugación de medicamentos, porque nunca va la enfermedad de salud mental sola, siempre va mezclada con otros síntomas. Y justamente diagnosticar y ser certero en el diagnóstico es difícil, porque hay muchos síntomas que se mezclan entre una patología y la otra. Y por eso es tan importante saber tener un diagnóstico certero para que los medicamentos, el tratamiento sea el indicado. Por ejemplo, acá tenemos otro tema, la ansiedad generalizada. Hay varios trastornos también de la ansiedad o que están involucrados con la ansiedad. Por ejemplo, el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, también se mezcla con la ansiedad y también con la depresión. Entonces ahí eso es lo difícil. Mire, veamos un poquito de lo que es la ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizado se caracteriza por una ansiedad persistente y preocupación incontrolable que se produce constantemente durante al menos 6 meses, debiera manifestarse estos síntomas.
Este trastorno se asocia con la depresión, el alcohol y el abuso de sustancias, problemas de salud física o todos estos factores. Y miren, todo esto está de forma sencilla, pero quiero leérselos. Criterios para el diagnóstico del trastorno de ansiedad. La ansiedad excesiva y preocupación acerca de varios acontecimientos ocurridos durante más días de los que han estado ausentes durante los últimos 6 meses. La persona tiene dificultad para controlar la preocupación. La ansiedad y preocupación se asocian con al menos 3 de los 6 síntomas siguientes. Solo se requiere un síntoma en un niño. Inquietud o una sensación de ser agitado o al límite, siendo fácilmente fatigado, tener dificultades para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y trastornos del sueño. Ahí es donde nosotros veíamos que es la importancia de la anamnesis. Cuando alguien dice, hoy sabes que no, estoy teniendo problemas para concentrarme, estoy teniendo problemas para dormir, y todos esos antecedentes pueden estar revelando justamente alguna situación como alguna patología o algún tema de salud mental. Tenemos la ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos asociados provocan malestar clínicamente significativo o deterioro en el áreas importantes de la actividad. La alteración no se debe a los efectos fisiológicos de una sustancia o condición médica y la alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. Y dice, todas las características mencionadas deben estar presentes para hacer un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada. Y otra patología bien común es la bipolaridad. Y ahí, de nuevo, también tenemos distintos tipos de bipolaridad. ¿Ya? Este no lo saqué del DSM-5 para hacerlo más sencillo porque hay muchos tipos de bipolaridad y muchas clasificaciones también. Ustedes pueden descargar el DSM-5. Está ahí en el PPT, en Google, y lo pueden encontrar. Trastorno bipolar tipo 1, trastorno bipolar tipo 2, trastorno ciclotímico, otros trastornos bipolares especificados, otros trastornos bipolares no especificados, trastorno bipolar inducido por sustancia, trastorno bipolar debido a afecciones médicas, etcétera, etcétera. Hay una que habla de la bipolaridad donde una persona cae en un estado de depresión y no es capaz de hacer nada, y después en otro periodo pasa a otro estado que hace todo lo que no hizo en el tiempo que estuvo con depresión, y esa a veces se llama bipolaridad mixta. Entonces, ahí de verdad que en las patologías es bien complejo. Otro de los trastornos que podemos encontrar son las crisis de pánico, y eso es uno muy frecuente hoy en día, el tema de las crisis de pánico. Este también está de acuerdo al DSM-5. Dice, ataques de pánico inesperado recurrente. Un ataque de pánico es un episodio abrupto de miedo intenso, malestar intenso que alcanza un pico, por el texto que está escrito, en minutos, y durante el cual ocurren 4 más de los siguientes síntomas. Palpitaciones, latidos cardíacos fuertes, taquicardia, sudoración, temblores, disnea, sensación de sofocación, sensación de ahogo, dolor o molestia precordial, náusea, molestia, mareo, inestabilidad, escalofrío, entumecimiento, hormigueo, desrealización, miedo de perder el control, miedo de morir. Después dice, al menos uno de los ataques es seguido por un mes de uno o ambos de los siguientes: preocupación persistente por ataques de pánico, bueno, un cambio desatativo, significativo. Después dice alteración no es atribuible a los efectos fisiológicos, y hay toda una definición y clasificación para diagnosticar una crisis de pánico. Y otro que tenemos acá, el borderline, que yo le decía, que tiene que ver con el trastorno de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad es una enfermedad mental que afecta gravemente la capacidad de una persona para controlar las emociones. Aquí, mire, cambios de humor que pueden durar algunas horas hasta algunos días, que pueden incluir felicidad intensa, irritabilidad, vergüenza o ansiedad, pasan como de un estado anímico a otro estado anímico. Sentimientos continuos de vacío, enojo intenso, inadecuado, como perder el temperamento con frecuencia, sarcasmo o amargado, o tener peleas físicas. Dentro de las emociones, dice, está el aburrimiento, la adoración, la ansia, el disgusto, el enfado, el miedo, la tristeza, la vulnerabilidad. Dentro del comportamiento está el temor a ser abandonado,
propensos a idealizar a las personas, cambios drásticos de opinión, falta de control de impulsos, conductas de riesgo y sarcasmo extremo. Y eso serían, voy a dejar ahí de compartir para que luego sigamos con nadie. Pero esas son algunas de las patologías que nosotros podemos encontrar y que claramente que si uno va estudiando puede tener cierto conocimiento para alertar ciertas señales o ciertos síntomas y poder decir, ¿sabes qué? Sería bueno que a lo mejor te evaluara un psicólogo. ¿Quién evalúa el psicólogo? Y después, ¿quién medica es el psiquiatra? También eso es algo que nosotros tenemos que tener en conocimiento. Hoy en día hay médicos que se han especializado como en psiquiatría. Tienen un nombre también y ellos también a veces diagnostican y entregan algún tipo de medicamento, pero quien realmente debiera entregar medicamentos es el psiquiatra y no el psicólogo. ¿Alguna consulta? Ahí hay muchas características, era como para mostrarles, pero de verdad que esto es poder diagnosticar no es algo fácil. Con tanta patología, uno se pone a pensar, ¿no tendría alguna de estas? Sí, Lo que hay me como habrá una pegado, psicosis, pero quedé mareado con tanta patología, porque pensaba que claro, ¿cómo nos damos cuenta de que es probable que la persona que tenemos al frente está sufriendo de alguna patología y como no podemos diagnosticar, ya lo tenemos que derivar a un psicólogo? ¿Cuáles podrían ser las señales de que esto ya no se va a poder tratar con una consejería, con un acompañamiento, que aquí la persona tiene una patología? bueno, Perdón. sí, una de las No, cosas importantes es que las personas, por ejemplo, no pueden vivir su rutina diaria. Una de las señales es cuando se ven sobrepasados y no pueden enfrentar su rutina diaria. Ahí es una señal de que algo está pasando. Ya. Nadia. sí, quisiera decir algo que es bien importante también, que muchas veces hay detonantes que de alguna manera bien simple despiertan la patología. Según los estudios y según la literatura, dice que todos tenemos alguna base de una patología. Son los detonantes que activan la patología. Pero bueno, no sé si, yo no creo que, no sé si tengo una patología, pero debemos estar alertas de repente a los estresores, a los detonantes que a veces están subyacentes en las personas y hay un detonante importante, una crisis importante en donde quizás hay un trastorno de estrés postraumático o un estrés postraumático que activa lo que está subyacente, ya sea porque hay una disposición genética, etcétera. Entonces, es importante que nosotros no pretendemos que ustedes sean expertos en patologías, No. porque para nosotras igual con Pamela hemos tenido que volver a los libros con todo esto y ya vamos a dar la oportunidad, Natalie, dame un segundito. Pero creo que es súper importante también que se pueda leer. Hoy día tenemos acceso, el DM está disponible ahí en internet, y no solo ese, porque es medio difícil de repente para leer porque tiene conceptos bastante clínicos. Sin embargo, hay otra literatura que da luz de manera más sencilla quizás para poder adquirir y leer. Entonces creo que es importante, hermanos, documentarse, porque hoy día incluso, por ejemplo, cuando llegan niños a nuestras iglesias con trastornos del espectro autista, que hoy día se da cualquier cantidad. Entonces creo que es importante conocer las características, los signos, los síntomas, para estar al día y también poder ayudar a los padres, a las mamás, a los papás, que a veces esto les supera y hay un estresor bastante importante ahí. Entonces, creo que es súper importante conocer, hermanos, conocer. Y cuando nosotros conocemos, podemos ayudar y más aún, conociendo la palabra, cómo podemos tender la mano a esas personas. Natalie. Ahí sí, ¿me Ahí escuchan? sí, te Ya. escuchamos. Bueno, complementando un poco con lo que preguntaba el pastor, pero antes de hacer un paréntesis, yo creo que igual, hermana Nadia,
Yo creo que sí, yo creo que todos tenemos alguna cosa, media escondida por ahí, pero yo creo que sí. Yo, por ejemplo, siento que tengo TOC por algunas cosas, entonces yo me logro dar cuenta de eso, pero yo creo que sí, que todo, alguna cosita tenemos por ahí escondida. Complementando con lo que comentaba el pastor respecto a cómo ver las señales y todo, Ujú, yo creo que, bueno, uno de los documentos importantes es la anamnesis, de todas maneras, ujú, porque ahí tiene preguntas fundamentales respecto al estado de ánimo, cómo se siente, cómo es su rutina. ujú, Eh, pero también estaba pensando que, claro, como que solo la anamnesis es un poco más difícil quizás darse cuenta para poder derivar quizás a un psiquiatra, a un psicólogo, y efectivamente hay conceptos bien clínicos. Pero ujú, también lo que se podría hacer cuando uno ve que, porque claro, uno dice, aquí algo raro hay, pero como que uno no tiene la certeza muchas veces. Entonces, en eso también hay pautas psicosociales que son súper fáciles de aplicar. Y quizás, pensando en un futuro departamento, área de consejería, se podría tener una batería de estas pautas, donde son pautas de preguntas súper sencillas ujú, y que uno las puede ir preguntando y uno dice, oye, ¿sabéis que de verdad esta persona aplicamos esta ujú, pauta y sí, necesita ser derivada a un ujú, especialista? Entonces ahí como que uno tiene una segunda confirmación. Porque claro, a veces es un poco difícil ver las señales. ujú, De repente cuando uno está más cerca de esa área, uno puede darse un poco más de cuenta. Pero, por ujú, ejemplo, hay otras personas que son más difíciles que puedan percatar estas señales. Entonces, quizás una pauta de estas habilidades medias psicosociales puede ayudar y aportar también. Eso. claro. Sí, Gracias, eh, Natalie. creo que es súper importante eso mientras vamos avanzando, vamos construyendo esto y creo que Mm, aportando desde esas áreas que son súper importantes. ujú. Y bueno, lo que dice Natalie es verdad. Bueno, yo siempre en las clases hago confesiones, pero hoy les quiero confesar que sí tengo un TOC. Tengo un toque con la limpieza de las ollas de mi casa y la verdad que en mi casa nadie más limpia las ollas porque yo creo que nadie las va a limpiar como las limpio yo, entonces tengo toda una técnica para Ujú, limpiarlas, pero ya no, a esta altura ya no es toque. Hubo un momento en que sí, de mi vida era una cosa sí, así como ya, porque hubo un detonante, cuando ujú, fuimos misioneros en otro país, vi ratones en ollas, entonces eso para mí fue muy complicado después y si están en mis ollas y si se meten a mis ollas, entonces lavaba y lavaba y lavaba las ollas. Pero hoy día ya estoy en calma y en paz con eso y permito que otros en mi casa las laven. mm. Pastor, Pastor, antes que quiero mencionar algo también que no quiero que se me olvide. Pastor. Sí, sería conveniente todos nosotros que nos estamos preparando en esto, hacernos alguna clase de chequeo, un test psicológico, un perfil psicológico, que alguien nos evalúe y nos diga si tú vas a ser consejero, mira, hemos descubierto que tienes problema con esto y para poder estar apto, porque desde su patología, entre comillas, o Ujú, desde su TOC, digámoslo así, dado lo que tú me dices, uno podría hasta dar un consejo condicionado por esa patología o TOC que tiene. ujú. Entonces, me preocupa eso, qué tan bien parados estamos hoy día para convertirnos en acompañantes o en consejeros de otros. pero pastor, no queremos que salgan desilusionados de la clase con que no No, van a no, poder no, no, ejercer su no, rol como consejeros. No, esa no es la idea, no, sino no, más pero bien que ustedes conozcan este tipo de patologías que existen. Y un trastorno obsesivo compulsivo tiene otras condiciones, otros Mm, síntomas, signos que son más profundos que limpiar y tener la obsesión por las ollas, por ejemplo. mm, Pero tiene otras condiciones que van asociadas también a otra patología, trastorno de mm. ansiedad, por ejemplo. Exacto. Entonces, creo que es importante que si ustedes están aquí, también tienen las condiciones como para ejercer una consejería bíblica por sobre todas las cosas y en la medida que nosotras vamos tratando esto, el Señor también va siendo consciente aquellas cosas que a Mm, nosotros nos faltan y el Espíritu Santo revela. A mí me falta esto, a mí me falta esto otro, tengo que mm, reforzar esto. Y de verdad, queridos hermanos, si ustedes sienten en el fondo de su corazón o el Espíritu Santo les revela más bien, lo digo de esa manera, el Espíritu Santo les revela
que en ustedes falta algo, por favor acérquense a su pastor, acérquense a Pamela, que son los más cercanos a ustedes, porque de esa forma también pueden recibir ayuda y también pueden abrir ese espacio que quizás hasta el momento no está abierto, pero creo que existe esa confianza para poder hacerlo de tal manera que al terminar esta consejería ustedes sí se sientan aptos y tengan la certeza que sí son aptos, porque el Señor los llamó a este ministerio. Entonces, a veces asusta. A mí cuando me dijeron por primera vez, todos tenemos algo patológico, la verdad que yo me asusté y me empecé así como a cuestionar, a ver qué me está pasando. Y ahí entré el tema de mis ollas, sí, en verdad, yo soy patológica con el tema de las ollas, pero después ya me fui relajando en el asunto. Pero sin embargo, creo que es importante, sobre todas las cosas, que tenemos la presencia del Espíritu Santo y Él nos revela, a ver, ¿qué nos falta? Y ese versículo que dice que mi Dios suplirá todo lo que nos falte, de acuerdo a su riqueza en gloria, en lo personal, yo no solo lo aplico en lo material, sino aquello que también nos puede estar faltando en algo para el servicio al Señor, en algo en nuestra entrega a Dios, en algo en la consejería en este caso. Así que hermanos, ánimo, no hay ninguna patología. Bueno, una de las cosas que hay también es que de verdad uno de los primeros síntomas, incluso hay cosas que hay gente que puede vivir con ciertas situaciones, pero si hay algo que interrumpe tu diario vivir y tu rutina, eso es una alerta. O sea, si de verdad ya no puedes salir a trabajar, esa es una alerta. Si de verdad ya no te puedes levantar de la cama, esa es una alerta. O sea, ese tipo de cosas que rompen tu rutina y no la puedes lograr es porque eso es una señal de que algo está pasando. Y otra cosa que les quería decir, bueno, que dentro de todas las patologías, los trastornos, como por ejemplo la depresión fue muy estigmatizada en el mundo cristiano, o sea, un cristiano no podía sufrir de depresión. Antiguamente eso era falta de fe, ¿me entienden? Y ese tipo de errores son los que justamente nosotros hemos ido cometiendo. Ahí es donde el pastor delante decía, chuta, y si nosotros interpretamos mal la palabra, bueno, esa es una mala interpretación, porque de hecho uno ve la Biblia y ve varios personajes bíblicos que sí sufrieron depresión, a lo mejor dentro de esa categoría que yo les decía, leve o moderada, pero hay otras que de verdad son situaciones mucho más graves. Ahora, por mucho tiempo se habló de que la depresión era el término, ¿cómo se llamaba? Espérate, era endógena, ¿ya? Como que era solamente genético, pero hoy día no se habla de endógeno, eso ya quedó en el pasado, hoy día se habla de biopsicosocial, incluso ahora se habla de biopsicosocioespiritual, agregando la espiritualidad también, porque hay una parte que es biológica, ¿cierto? Y que por eso necesitamos esa evaluación, como se enferma cualquier otro organismo, otro órgano de nuestro cuerpo, la cabeza, nuestro órgano también se enferma. Entonces, si bien es cierto, en algunas partes de nuestro cuerpo faltan ciertas sustancias como la anemia, el fierro, ¿cierto? El tema de los huesos, el calcio y así sucesivamente, hay que medicarlo. Por eso justamente que si tú tienes algún problema de neurotransmisores, ¿cierto? De las conexiones neuronales, y entonces ahí está justamente la serotonina y todo ese tipo de cosas que nosotros hablamos. Esa es la parte biológica. Biosocio, ¿es cierto? Hay un contexto, no, se llama biopsico, hay un pensamiento, que ese también hay que trabajarlo y por eso justamente hay que ir al psicólogo. Por una parte está la parte biológica, lo que lo suple un medicamento, los pensamientos que uno tiene, eso lo ve el psicólogo, ¿cierto? Biopsicosocial, y hay un entorno que lo gatilla. O sea, hay situaciones que gatillan, a veces están ahí todo tranquilo, pero en algún momento hubo, no sé, una separación. Y esa separación ocasionó o fue como que dio pie a que esto también se desarrollara o se manifestara, algo que estaba ahí, pero que se manifestara. Y así otro tipo de conducta, a veces también se habla de las familias disfuncionales. Bueno, todo en algún momento y en algunas áreas a veces somos un poco disfuncionales, pero justamente estas familias patológicas que también generan ciertas situaciones. Antes la esquizofrenia se hablaba de que la mamá era algo que lo provocaba. Hoy en día no se habla, no se le echa la responsabilidad a la mujer, pero sí se hablaba de la esquizofrenia como
una patología que la mamá estaba directamente involucrada. Así que, y espiritual, porque también yo creo que hay cierta vulnerabilidad, especialmente en el tema depresivo. Ahí justamente en el seminario hablábamos de esto, que en el tema de salud mental, en lo personal, yo creo que hay una vulnerabilidad espiritual frente a una situación de salud mental. En algunas consejerías a mí me ha tocado escuchar de que las personas cuando han estado en una depresión, el diablo mismo le ha mostrado los pasos a seguir para quitarse la vida. Así de fuerte. Así como, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, esto y esto para quitarte la vida. Y esos son los pensamientos que vienen a la mente. Para mí, de verdad que, para mí, estoy hablando yo, Pamela, creo que en el tema de salud mental sí hay cierta vulnerabilidad espiritual. Ya, con eso cierro. No sé si alguien más quiere agregar algo, pero para mí sí. ¿Quiere alguien agregar más o pasa nadie ahora para continuar? ¿No? Ya nadie. Te voy a compartir para que continúe. Sí, hablaba Pamela de otros criterios para derivar y nos encontramos con otros aspectos también que son importantes a considerar, como por ejemplo estrés, los factores estresores, que muchas veces ustedes se van a encontrar con personas que llegan a consejería con un alto nivel de estrés. Y vamos a ver los diferentes tipos de estrés a continuación, también en el tema del abuso sexual, abuso, violación, violencia intrafamiliar, violencia doméstica, violencia psicológica, verbal, económica, filio parental, etc. Y también personas que pueden llegar con un proceso de duelo no resuelto o viviendo un proceso de duelo o con un duelo demorado, por ejemplo. Vamos a entrar en detalle de eso más adelante. Pero es tan importante que en este sentido podamos detectar la forma en que se puede derivar, ya que si no está el consejero preparado como para enfrentar eh, eh, personas que vienen con, por ejemplo, con un alto índice de factores estresores que están en algún minuto de su vida de manera muy alta, eh, es importante la derivación. Y sobre todo, como decía la Pamela, ante el tema del abuso, creo que la iglesia no puede no puede amparar esto bajo ningún punto de vista, por lo tanto, como delito, es un delito, eh, hay que denunciarlo y el consejero que recibe esto tiene la obligación ante Dios y obviamente ante su iglesia como el rol que está desempeñando ante este delito, denunciarlo. Y las personas que llegan en una condición de duelo, eh, también es importante si no puede el consejero, llega un minuto en que, por ejemplo, hay un duelo patológico que no ha permitido que la persona haga una vida dentro de los rangos normales, pueda derivarlo. Avancemos, Pame. Cuando hablamos de estrés, quizás nosotros decimos de manera liviana, no, y no estoy súper estresado por tantas cosas que tengo que hacer, que los niños, que la casa, el trabajo, en fin, me siento estresada. Preguntémonos y vamos a desarrollar un poquitito qué es el estrés. Y quizás ustedes lo han visto en otros escenarios también, y se puede definir como un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil cuando, por ejemplo, hay falta de trabajo, problemas laborales, situaciones financieras, problemas familiares, matrimoniales, etc. Y todas las personas tenemos un cierto grado de estrés y esto se trata en sí de una respuesta natural a las amenazas y a otros estímulos.
cuando hay detonantes, como les mencioné hace un rato, obviamente se produce una reacción. Y en este caso, la reacción está relacionada con los síntomas que genera un factor estresor. Y también a otros estímulos que normalmente hay a nuestro alrededor, y a veces son estímulos internos y estímulos externos. Los estímulos internos están relacionados con nuestro entorno próximo y los externos los que están lisa y llanamente fuera de nosotros, pero que de alguna manera nos afectan. Por ejemplo, la situación país es un estímulo externo que no está dentro de nuestras cuatro paredes de manera directa, indirecta sí, entonces, pero sí nos afecta, no sé, la delincuencia, el sentirnos amenazados por la inseguridad, en fin, son otros estímulos y amenazas también. Sigamos, por favor. Entonces, según el Manual de Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales, que lo que mencionaba Pamela hace un ratito, lo define como un malestar psicológico intenso o prolongado. El estado estresor se puede mantener en el tiempo y al exponerse a factores internos y externos que simbolizan o se parecen a un aspecto de sucesos o de suceso traumático. Y también hay una respuesta fisiológica frente al estrés. Y estas respuestas fisiológicas son intensas a factores internos o externos también, que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso o sucesos traumáticos o traumáticos. Entonces aquí estamos hablando de dos aspectos importantes del malestar psicológico y de reacciones fisiológicas que produce un factor estresor. Piensen en sus propias experiencias de vida frente a un estrés, antes de cambiar la lámina. Y quizás pueden abrir el micrófono y participar un poquito en esto. ¿Cómo desde lo psicológico y lo fisiológico? Lo fisiológico se refiere a las respuestas del organismo, cómo reaccionamos frente a un estado estresor. ¿Cómo han reaccionado ustedes frente a un momento de full estrés? Dejé de compartir para vernos y ahí te Ya, lo ok, vuelvo a colocar. ok. ¿Cómo ha funcionado? ¿Qué les ha pasado en un momento que han estado así, pero en el límite? Porque hay momentos en que nos enfrentamos a un momento estresor fuerte. ¿Cómo reaccionamos? Desde lo físico, explíquenme, ¿qué les ha pasado? Cuéntenos. Voy a A dar mí, ejemplo. Ah, hermana a, Pati. a mí, por ejemplo, pero llegar así como dice la hermana Nadia, arriba, fuerte, el apetito. Se me quita bastante, dejo involuntariamente, no es que no quiera, pero es que como que no entra nada, no, pero eso es lo que físicamente es lo que más me pasa, Ajá, ok. ¿Y a nivel digamos. de pensamiento, hermana? Como de pensamiento, ¿Qué piensan? ¿Logra pensar algo en el momento que está estresada? ah, ¿Viene algún solo, pensamiento recurrente? solo el problema, Ok, ok, está siempre pegada, presente. pegada, claro, pegada en lo mismo, Ujú, en el mismo problema, sí, ok, así es. gracias hermana Patricia, gracias. ¿Quién más? ¿Alguien había levantado la manito ahí? ¿Abrió su micrófono? Los demás, ninguno está estresado. Hay gente que se enferma del estómago, Sí, sí, eso lo vamos a ver en un momentito más en cuanto a los síntomas. Falta el de colon. sueño, falta de sueño, Falta, falta de sueño, pensar y pensar y pensar. Pero dolor de espalda. exacto, hay una rigidez a nivel de hombros, por ejemplo, a nivel de los brazos, que está todo rígido, las manos, y muchas veces dormimos y nos levantamos y sentimos las manos agarrotadas, ¿verdad? O las piernas o la Ujú. espalda. A nivel del organismo empieza a funcionar el cortisol de manera tremenda también. Y recordemos que el cortisol se produce en la glándula suprarrenal y Ujú. de ahí el exceso de cortisol, porque hay cierto nivel de cortisol que es bueno en nuestro organismo.
Sin embargo, cuando hay un exceso de cortisol, se aloja en los organismos que están, en los órganos que están más debilitados. Entonces, muchas veces esos dolores de espalda severos, andar, como dice una psiquiatra por ahí, a veces andamos intoxicados de cortisol. Entonces, se producen estos estados de insomnio, por ejemplo, no poder dormir, trastornos del sueño. Por eso, Pamela mencionó algo súper importante hace un momento en cuanto a la anamnesis, que hay detalles de repente a los que hay que estar muy, muy atentos. Si la persona dice, no, no logro dormir por la noche, no logro dormir, o tengo falta de apetito, cuando estoy estresado no como, o cuando estoy estresado me zambullo en el refrigerador. Eh, entonces, es importante estar atento a esas señales. ¿Ninguna opinión más? Voy a Sí, continuar por acá, entonces. José. José, Por ejemplo, dale. en mi caso, cuando yo estoy muy estresado, me pongo irritable. Me pongo irritable, me duele la espalda, la cabeza me duele, ¿ok? No el sueño es como si no durmiera. Si estoy el estrés al límite, para mí el sueño no es sueño, simplemente cerrar los ojos y sigue la cabeza maquinando. Simplemente estoy acostado en la cama con los ojos cerrados, Ujú, ¿ok? ujú, Eso nunca fue un ujú. sueño, nunca fue un descanso. ¿Ves? Muy bien, Sí, gracias. simplemente pasar las horas. Así es. Gracias, José. Gracias, José. Qué Ujú. importante también es que nosotros podamos evidenciar qué nos sucede cuando estamos expuestos a altos niveles de estrés, porque de esta misma forma vamos a poder evidenciar de manera concreta lo que pasa con las personas que vienen a consejería. Entonces, hablamos del estrés, de un malestar psicológico y de una evidencia también fisiológica. El estrés tiene algunos síntomas, como mencionaba José: irritabilidad o estallidos de ira, excesiva atención a la posibilidad de peligro, y la persona se encuentra en una hipervigilancia, un estado de un estado de supraalerta, estar completamente en alerta, dificultad para concentrarse, hay una respuesta exagerada a los ruidos fuertes, los movimientos bruscos u otros estímulos. Hay una respuesta también de sobresalto frente al estresor o al estímulo. Hablamos entonces de tipos de estrés. Seguramente usted va a recibir para aconsejar a una persona que está con un estrés como el que acabo de mencionar, como a grandes rasgos, con una respuesta, con un detonante, que hay una respuesta psicológica y una respuesta fisiológica. Pero también podemos hablar del estrés agudo. El estrés agudo es la forma de estrés más común, surge de las exigencias y presiones del pasado reciente y de las exigencias y presiones anticipadas del futuro cercano. Y es a corto plazo y no tiene un tiempo suficiente este tipo de estrés agudo para causar los daños importantes asociados con el estrés que se puede generar a un largo plazo. Y los síntomas de estrés agudo, aquí hay una palabra que a veces uno dice estoy agónico cuando ya está muriendo, pero no, no está relacionada en ese contexto, una agonía emocional, en donde aquí hay una combinación de dos emociones que son enojo, una emoción que tiene un apellido, enojo, irritabilidad, ansiedad y depresión, y que son las tres emociones básicas del estrés: irritabilidad o enojo, ansiedad y depresión. Hay un estado ansioso y muchas veces cuando hay un estado estresor, que lo vamos a ver un momentito más, mayor, se produce también una depresión. Luego, en cuanto a los síntomas, problemas musculares, ¿verdad? Conozco personas que tienen que hacer masajes o ir a especialistas para que le hagan un masaje porque el estado estresor es fuerte, y los problemas musculares han aumentado en la medida que quizás los problemas no se solucionan o no hay mayores luces de una solución a ciertas situaciones. Incluye dolores de cabeza tensos. El dolor por estrés siempre está alojado en esta zona, el dolor por estrés, o también en esta zona de la cabeza.
dolor de espalda, dolor en la mandíbula y tensiones musculares. Normalmente en la noche las personas que están pasando por un estrés agudo aprietan mucho su mandíbula, por lo tanto hay una tensión y dolor muscular que muchas veces derivan en un desgarro, a veces en las piernas, en los brazos, muchas veces afecciones al manguito rotador, etc. El estrés es muy silencioso. La manera que afecta el organismo es muy silencioso y quizás a veces la situación adversa es tan grande, es tan fuerte, el problema que se ha presentado, la adversidad es tan grande que la persona no alcanza a dimensionar cómo su organismo ha sido afectado. Por lo tanto, volvemos a lo mismo de la importancia de la anamnesis, porque ahí usted puede ir detectando qué aspectos están afectados o qué organismos, más bien, órganos están afectados en la persona. Hay problemas estomacales o intestinales como acidez, flatulencia, diarrea, estreñimiento y síndrome de intestino irritable. Creo que más de algunos hemos pasado por esta calle, ¿eh? Por esta calle del estrés y con estos síntomas, con esta sintomatología. Hay una sobreexcitación pasajera que deriva en elevación de la presión, por ejemplo, de la presión sanguínea, ritmo cardíaco acelerado, transpiración de las palmas de las manos, palpitaciones, mareo, migraña, manos o pies fríos. Hay una dificultad para respirar y dolor en el pecho que a veces se confunde con un preinfarto, infarto. A veces he visto personas que tienen que ir a la urgencia porque ya el corazón no les da, siente que se le va a salir por la boca, pero simplemente se trata de un estrés agudo. El estrés agudo puede presentarse en la vida de cualquier persona y es muy tratable y manejable. Por lo tanto, es tan importante que se pueda conocer los síntomas y saber en el momento en que se nos presenta a nosotros, quizás, hermano, en un momento de la vida que pasamos una situación adversa, no estamos lejos de esto. Y yo en algún minuto he pasado por esta senda del estrés agudo y es muy desagradable y el cuerpo se resiente muchísimo. También hablamos de otro tipo de estrés agudo episódico. ¿De qué se trata esto? Es un apellido medio raro, pero esto, ¿quiénes lo padecen? Las personas que tienen estrés agudo con frecuencia, cuyas vidas son tan desordenadas que son estudios de caos y crisis. Siempre están apuradas, pero siempre llegan tarde. Por ejemplo, si algo puede salir mal, les sale mal. Es como la ley de Murphy, una cosa así. Pero es un estrés episódico que siempre está presente. Sigamos, por favor. Los síntomas de este tipo de estrés. ¿El anterior? Sí, el anterior, por favor. Los síntomas de este tipo de estrés episódico son los síntomas de una sobreagitación prolongada, por ejemplo. Sobreagitación. El anterior, el agudo, es agitación. Esto es una sobreagitación prolongada. Dolores de cabeza tensos, persistentes, migrañas, hipertensión, dolor en el pecho, enfermedad cardíaca. Cuando llega una persona a consejería, si usted ve todos estos síntomas, también podrá darse cuenta que quizás es este tipo de estrés. Tratar este tipo de estrés requiere la intervención de varios niveles. Por lo general, esto requiere ayuda profesional. Por lo tanto, aquí tiene que haber una derivación, porque esto se trata de otra manera y puede tomar varios meses. No es como el estrés agudo. Esto es un estrés crónico, un poco más elevado, digamos. Y finalmente, sí, Dale dale. nomás. Nos encontramos luego con el estrés crónico. No, lo que iba a decir era que justamente este tipo de situaciones como el estrés puede generar conflictos al interior de un matrimonio, al interior Claro. de una familia.
Entonces, a veces, claro, nosotros decimos, no, es que tenemos problemas relacionales, pero a veces puede ser que no sean las relaciones, sino que un estrés que está de atrás y no está siendo Exacto. tratado, no se están tomando decisiones, ¿cierto? Entonces, eso está afectando el matrimonio, el estrés de alguno de ellos dos o el de ambos. Exacto, exacto. Y hoy día en especial, en donde vivimos vidas tan aceleradas, entonces, y el estrés muchas veces, ¿saben qué? No se considera dentro de las posibilidades de conflictos. Siempre se deja como dentro de las listas de los conflictos, siempre está como de la mitad para abajo, diría yo. Entonces, es tan importante porque, como bien dice Pamela, muchas veces va produciendo una tremenda brecha y se generan las crisis y el matrimonio muchas veces colapsa porque hay una falta de comunicación, porque cada uno está por su lado y estresado y cada uno en distintos carriles, a veces mirando en el mismo objetivo, pero por distintos carriles. Entonces, nos encontramos finalmente con el estrés crónico, que este es el estrés agotador que desgasta a las personas día tras día, año tras año. Es un estrés crónico, destruye el cuerpo, la mente y la vida. Está constante, es un estrés altísimo, crónico. Y esto, ¿cómo surge? Surge cuando una persona nunca ve una salida a una situación Ujú. deprimente, no ve la salida. Entonces, siempre está con factores estresores encima y en el fondo, si lo queremos graficar, creo que yo lo decía en este Zoom, no me acuerdo si fue la clase pasada, que la persona da vuelta en círculo, da vuelta, corre, corre, Ujú. corre, da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta, pero nunca mira para el lado para darse cuenta que puede recibir ayuda y que hay una puerta abierta. ¿Por qué? Porque va, como decía adelante la PAME, se produce una crisis a nivel biopsicosocial espiritual. Por lo tanto, la persona está tan afectada que no puede salir de su situación deprimente. Es el estrés de las exigencias y las presiones que muchas veces son implacables durante periodos que no terminan. Entonces, la persona se encuentra sin esperanza y abandona, algo que es súper importante y por eso es tan necesaria el apoyo de los consejeros, porque la persona está sin esperanza y abandona la búsqueda de soluciones. Y qué importante es que ustedes, todos nosotros como consejeros, en este acompañamiento podamos llevarle a la puerta de salida, darle la llave, aquí está, podemos abrir la puerta y encontrar la solución. ¿Qué más me queda, Pame? A ver. Me queda una más. El estrés crónico mata a través del suicidio, la violencia, el ataque al corazón, la apoplejía e incluso el cáncer. Y las personas se desgastan hasta llegar a una crisis nerviosa final y fatal, un estrés crónico. Y la verdad que cuando yo estaba preparando esta parte me llamó tanto la atención porque de repente uno como que soslaya el tema del estrés y dice, no, si no es tanto, si lo puedo manejar. Si me voy a ir unos días de descanso, a relajarme, desconectarme, dejo el teléfono, dejo todo, pero no es tan así. No es tan así, porque cuando se trata de un estrés episódico o cuando se trata de un estrés crónico, hay factores de base que están propiciando, si lo puedo decir de esa manera, que esto cada día se eleve más. Hay factores de riesgo también. Y debido a que los recursos físicos y mentales se ven consumidos por el desgaste a largo plazo, perdón, los síntomas de estrés crónico son difíciles de tratar y pueden requerir tratamiento médico y de conducta y manejo de estrés. Por lo tanto, cuando se trata, tiene que ser a través de un tratamiento médico, un tratamiento psiquiátrico, psicológico, en donde se maneje también una terapia conductual, de tipo conductual y que se pueda manejar el estrés, este estrés crónico, porque se va a tener, ahí hay que ir a la base en donde se Ujú. genera esto. Así que eso Y, serían, y lo sí, otro, como el estrés también afecta la presión arterial y las sí, personas terminan también con hipertensión a causa exacto. del alto nivel de estrés que viven. Sí, sí. Entonces, yo les voy a dar una tarea, hermanos, queridos. Busquen, por favor, el efecto del cortisol en el organismo.
el efecto del cortisol, esa no es palabra griega, así que es más fácil. El efecto del cortisol en el organismo. ¿Se puede Entonces, continuar hasta esa lámina? sí, sí, lo que pasa que yo creo que voy a quedar hasta ahí nomás con el Ya. tema, porque hay que desarrollar más el tema del abuso y el tema del duelo. Ujú. Bueno, pero de todas maneras se sabe, ¿cierto?, que si hay abuso, hay que denunciar. Lo Claro, como primero, dijimos, un sí, delito, sí, un y delito, luego sí. derivar. Hermana Nadia, ¿Sí? y ahorita que usted menciona lo del cortisol, que eso se produce bueno, el riñón es el que realmente el que genera eso. Si Ujú. una persona tiene problemas renales, ¿ok? Obviamente que ahí, más la carga de estrés que pueda tener, más sus problemas, eso sería un nivel más elevado de cortisol, ¿ok? Eh, claro, si los problemas, si los factores estresores son elevados, obviamente, yo en el tema del manejo del riñón no soy experta, pero sí he investigado de los efectos nocivos del cortisol en el organismo. Y claro, una vez que se genera en la glándula suprarrenal, produce a nivel del resto del cuerpo, eh, eh, como se aloja, por ejemplo, en los órganos que están más debilitados y muchas veces nos empieza a doler la espalda o la cabeza o los brazos, el estómago, en fin. Entonces afecta al resto del organismo. Por eso ese examen del cortisol te lo toman a las 8 de la mañana, no puede ser más tarde. Exacto, claro, claro, porque a esa hora se supone que estamos más tranquilos. Por eso se hace tanto énfasis cuando estamos sometidos a altos factores estresores, que podamos también hacer la contraparte de buscar los factores protectores. Entonces creo que es importante también que nosotros como consejeros llevemos a las personas a las que atendemos a buscar factores protectores que les lleven a bajar estos niveles. Si bien es cierto, cuando hablamos del estrés episódico y cuando hablamos del estrés crónico, necesitan una atención profesional, también nosotros en ese periodo también se puede hacer este acompañamiento, no solamente con lo que hablábamos anteriormente de la oración, sino del acompañamiento también, que es tan importante. Entonces, frente a eso, buscar factores protectores que ayuden a la persona a bajar sus niveles de estrés y llevarles a reconocer, enseñarles cuáles son los factores protectores, porque a veces hasta un tiempo de ocio puede ser un factor protector. Y cuando hablamos de tiempo de ocio pensamos en que no hacemos nada, como que estamos, la palabra ociosos, como que flojo, no. Tiempo de ocio también puede ser relajarse, salir a caminar, ver una película, leer un libro, y muchas veces la gente hoy día no se da el tiempo para eso. Así que les animo también a buscar factores protectores. ¿Qué son los factores protectores? Y eso también nos ayuda para complementar todo esto que hemos estado hablando esta noche. Eso por mi parte. ¿Alguna consulta, hermanos, antes que concluyamos? Con respecto a las patologías, el pastor había puesto una pregunta y solo diagnostica el psiquiatra, no el psicólogo. El psicólogo, claro, puede tener cierto conocimiento, aplica ciertos test, también envía un informe al psiquiatra de lo que él presupone que podría estar pasando frente a lo que arroja el test, que los test los toman los psicólogos, pero quien diagnostica es el psiquiatra. ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Están cansados, hermano? ¿Están estresados? Yo ya lo estuve observando ya. A mí, mientras Nadia hablaba del estrés, me da la impresión que el estrés cae, no sé, en otra complejidad. Bueno, a diferencia del estrés crónico o agudo, pero
por lo general uno tiene asociado que cuando alguien está estresado, se habla de una sociedad estresada, la de hoy día, Ujú. ¿cierto? Que nos estresa las horas intensas de trabajo, las deudas, como que estas cosas, el estrés pudiese manejarse diciéndole a alguien, tienes que bajar tu jornada laboral, tratar de dormir más, o sea, como que da la impresión que el estrés puede ser más manejable o tiene más expectativas de recuperación, a diferencia de lo que mencionaban, una depresión mayor, una Ah, patología. bipolaridad, como Claro, no, es que es patología, Claro, como distinto. claro, abuso, es como duelo, como distinto, que es distinto, ¿cierto? Eso, Claro, distinto, sí. en eso sí. pensaba. Sí, es distinto, claro, porque una patología, por ejemplo, un trastorno bipolar, eh, hay una carencia en el organismo que debe De ser litio. suplida con Ujú, medicación. mm, Entonces, en tanto un estrés crónico se puede manejar con terapia mm, cognitivo-conductual, por ejemplo, que a la persona se le mm. guíe a cambiar, su conducta. Entonces, eso se puede aliviar, a no ser que haya elementos concomitantes que están afectando en la base de la persona. Entonces, pero claro, lo otro está asociado a una patología que necesita otro tipo de atención. Claro, pero yo vuelvo a insistir que el estrés como afecta otros tipos de situaciones, o sea, afecta las relaciones, afecta el rendimiento, afecta varias cosas que al interior de la pareja, ¿cierto? O sea, el estrés no es menor cuando alguna de las personas está sufriendo estrés. Y a veces podemos estar Ahora, proyectando la situación como que tú eres responsable y al final depende del estrés, de los tiempos de descanso, de tomar decisiones, de dejar ciertas cosas. Nosotros aquí en la casa lo conversamos con Jaime también del estrés. sí, Pamela, y también quizás hacer énfasis, yo hablé delante que muchas veces cuando hablábamos de que todo en cierta manera teníamos un rasgo patológico, que hay factores que pueden llevar a que esto que pueda estar subyacente en alguna persona pueda llevar a una patología. Por ejemplo, un estrés episódico y un estrés crónico que mal manejado puede llevar Mm, a una persona a una patología. Por ejemplo, un trastorno de ansiedad, una depresión ujú, mayor, lo puede llevar. exacto. Ya, hermanos, con eso concluimos. ¿Les parece para que vayan a descansar?